Y es un momento de definiciones, tienen un carácter económico, pero también tienen un carácter social. Hay referentes, hay quienes son los que discuten las políticas económicas que después terminan aplicándose. Y la historia dice que el Fondo Monetario Internacional ha sido y es un actor preponderante de la realidad de Argentina, por más que muchos no quieran aceptarlo y que otros elijan mirar para el costado. La realidad es que con el Fondo Monetario hay que discutir, al Fondo Monetario hay que proponerle, pero lo que uno no puede hacer es olvidarse de que existe y que además es en gran medida un acreedor de los más importantes que tiene lamentablemente la Argentina en este mismo momento. La historia usted la conoce, la historia reciente lo que va a decir es que en gran medida en los primeros 2 años del mandato del expresidente Macri se puso en marcha un modelo económico que no solamente no prosperó, sino que además fue generando perjuicios que todavía se ven hoy, perjuicios que en gran medida terminan impactando en la realidad económica y social de la Argentina. Cristalina Georgieva, a quienes ustedes ven en pantalla, es una de las referentes del Fondo Monetario que daría la sensación de que entiende, por lo menos en función de las últimas declaraciones que ha hecho, que entiende la realidad del mundo y que también entiende el rol, el papel, el lugar que ocupa la Argentina en ese contexto y en ese concierto de naciones. Pero por supuesto que no hay que confiarse. Por supuesto que la Argentina tiene que sentarse ante el Fondo Monetario Internacional como lo ha hecho en gran medida frente a los bonistas, a los fondos de inversión, a los acreedores que el ministro Martín Guzmán tuvo enfrente durante muchísimo tiempo. La Argentina, yo le decía, fue en gran medida durante los primeros 2 años del mandato del expresidente Macri un tomador de deuda compulsivo en los mercados financieros internacionales. Lo hacía a tasas de interés del orden del 7, del 8% anual en dólares y además puso en marcha un esquema de endeudamiento donde reemplazó al peso por el dólar precisamente para tomar deuda y para financiar gastos corrientes, para ejecutar gastos corrientes. Y esto fue lo que fue generando en un punto un endeudamiento cada vez más importante. A eso se sumó la incapacidad del plan económico para generar los dólares que sirviesen de repago. Y con el tiempo esto terminó impactando en términos de desconfianza de lo que era ese programa económico. Esa desconfianza hizo que muchísimo tiempo antes de lo esperado, un grupo importante de fondos de inversión golpease las puertas de la Casa Rosada y le dijese al expresidente Macri, devolveme lo que te presté. Y en ese sentido fue que al no tener la cantidad de dólares suficientes, al no generarse la cantidad de divisas necesarias, el gobierno argentino tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Hoy eso ya es historia. Hoy, en gran medida, una parte de la estructura de la deuda fue de alguna manera refinanciada. Y por otro lado, el Fondo Monetario actuó como prestamista de última instancia, terminó fondeando lo que fue el repago de esos bonos y quedó con la deuda. Quedamos nosotros con esa deuda. Los dólares se fueron, no están ni siquiera en las reservas del Banco Central y hoy el escenario es sumamente complejo. Algo de esto decía el ministro de Economía, Martín Guzmán, a propósito del Fondo Monetario. Escúchelo. Lo que nosotros apuntamos es ir dando pasos junto al Congreso de la Nación, seguir tratando a la política de mantener la sostenibilidad de la deuda como una política de Estado. ¿Qué queremos? Queremos un nunca más del endeudamiento insostenible. Situaciones de endeudamiento insostenible son situaciones que generan enormes problemas económicos y sociales, que destruyen oportunidades, que destruyen trabajo, que generan pobreza, que generan ansiedad, que generan sufrimiento. Bueno, lo que dice el ministro Guzmán es en gran medida sí. Lo que dice el ministro, de alguna manera, es que el Fondo Monetario fue también partícipe de esa crónica del endeudamiento, que aceptó negociar con el gobierno argentino y que aceptó pautar una serie de estructuras de pago que a todas luces la verdad que no prosperó y que en gran medida fue sumamente injusto para la sociedad argentina. Solamente el expresidente Macri pudo terminar firmando aquello que sabía que no iba a cumplir. Hoy el papel del gobierno argentino es otro. El papel del gobierno argentino es tratar de establecer lo que es sostenible en el tiempo, cómo se le va a pagar al Fondo Monetario y sobre todo cuál es la corresponsabilidad que tiene el Fondo Monetario en este escenario realmente tan complejo. Hay
como yo le digo, intereses que están ocultos, intereses que lo que buscan es lastrar la posibilidad de la Argentina de la reactivación. Será una misión del ministro de Economía, será una misión también del Gabinete Económico, negociar en forma inteligente con el Fondo Monetario, tratar de despejar los primeros años para poder empezar a crecer, para poder empezar a reactivar la economía, que es sumamente necesario. Es enorme el sacrificio que está haciendo una parte muy importante de la sociedad en la Argentina. Las tasas de pobreza y de indigencia han ido incrementándose, la cantidad de puestos de trabajo ha ido perdiéndose a lo largo de este año, en gran medida la pandemia, si usted quiere, porque la pandemia sigue tejiendo quizás sinsabores en gran parte de la sociedad, ha generado una erosión enorme en términos sociales, de tejidos y sobre todo también de relacionamiento, pero en gran medida lo que este gobierno está tratando de hacer, mire, yo lo defiendo porque me parece que es importante, que el gobierno tiene que prestar atención, que no tiene que ser indiferente y en gran medida lo reconozco que es así. Ahora, de todas maneras, es la hora de reactivar la economía, es la hora de empezar a sumar puestos de trabajo, es la hora de preservarse del ejercicio de la inflación y también es la hora de estar atentos a los grupos que lo que quieren es precisamente que al gobierno le vaya mal, que en definitiva nos vaya mal a todos los argentinos en los próximos años. Por ejemplo, hay una oposición política que la verdad que no trabaja en forma inteligente, que está ahí para restar todo el tiempo a toda hora y en todo lugar. Por ejemplo, la oposición que representa la titular del PRO, Patricia Bullrich, que lo que busca permanentemente es hacer marchas anticuarentena. Escúchela lo que decía en las últimas horas. El 12 de octubre voy con mi bandera y mi auto a la marcha. Y voy porque creo que tenemos que salir de esta situación en la que estamos. Miles de empresas, comercios, trabajadores, estudiantes, todo el país en la debacle total por una situación que se podría haber evitado. Y los estudiantes... Bueno, me interesaba que escuchase la primera parte, porque ahí se entiende bien que este espacio político, el PRO, Cambiemos, Juntos por el Cambio, que fue gobierno, que tuvo a su disposición 90.000 millones de dólares, que hoy por supuesto no están en el Banco Central y que uno podría pensar que le vendrían muy bien al gobierno argentino. Bueno, que no se reconocen parte del problema, que no han adoptado ningún tipo de rol o responsabilidad de las políticas que pusieron en marcha y que lo que de alguna manera mencionan son abstracciones, salir de una situación de la cual ellos han sido parte, yo digo fundamental, y que hoy en gran medida se está viendo y en algún punto están empantanando lo que es el camino de salida. Bueno, hay que prestar atención. Por ejemplo, lo decía el presidente de la Nación hace algunas horas también, cuando evaluaba en su conjunto el impacto de la pandemia y la llegada del Fondo Monetario. Felices como gobierno nacional de poder seguir avanzando. Avanzar en el infortunio que significa la pandemia. La pandemia es algo que nos ha obstaculizado mucho todo este tiempo para poder desarrollarnos y crecer del modo que hubiéramos querido desarrollarnos y crecer. Pero bueno, es lo que nos ha tocado en suerte. Siempre digo yo, somos una generación única en la historia, la generación de la pandemia. Y somos también la generación... Además de la pandemia, es la hora de reactivar la economía, es la hora de poner en marcha el programa, el plan económico, es la hora también de concentrar todos los recursos disponibles y por supuesto tratar de negociar en forma inteligente con el Fondo Monetario Internacional, conservar la autonomía, proponer salidas que sean audaces para una situación que es totalmente inédita. Esto es lo que hace falta y en gran medida espero que el gobierno esté allí para escuchar lo que tenemos para decirle. Lucila.